Y momento de seguir avanzando en el programa y rápidamente queremos hacer una lectura del panorama político nacional a semanas, a meses, nada más de la realización de las elecciones generales. Para esto quiero saludar rápidamente a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña el licenciado Iván Arias, analista político. Como siempre es un gusto tenerlo en nuestro medio, un placer, gracias por acompañarnos. Y don Henry Párraga, quien es candidato además a diputado uninominal. Bienvenido. Buenos días, Iván. Buenos días, un gusto. Igualmente. Gracias a ambos Saludos por acompañarnos. Viene también como vocero del Movimiento al Socialismo para hablar acerca de lo que está aconteciendo en nuestro país. Ya decíamos en esta recta final, podríamos decir, de lo que se va a vivir el 20 de octubre. ¿Cuál es la lectura que tiene don Iván Arias? ¿Cómo se está viviendo este panorama? ¿Qué luces está arrojando? Yo lo que veo es que producto de las últimas encuestas, las encuestas siempre son una fotografía del momento, no hay que pelearse con los números, pero tampoco creérselas completamente, porque Argentina nos demuestra cómo las encuestas pueden equivocarse. En Argentina le daban al primero y al segundo 2 puntos, 5 puntos como máximo y terminaron con una diferencia de 15 y hasta 17 puntos en muchos lugares. Entonces hay que tomarlas como un dato. ¿Qué nos dice el dato en este momento? Ese dato que estamos viendo ahí nosotros en las pantallas. Señalan básicamente que hay un partido que está punteando, que es el MAS, pero que no logra, a pesar de todos los recursos que utilizan, Evo cumple, publicidad pero a granel, los ministerios cuadrados para la campaña, no logra pasar la barrera del 40%. Es decir, es un gobierno que malgasta, despilfarra, pero no logra enamorar, no logra convencer, ya no propone nada nuevo. Por otro lado, la oposición, una oposición dispersa, una oposición que en vez de enfrentar al gobierno se está enfrentando entre ella, una oposición que no está tampoco seduciendo, una oposición que no le habla a la gente sino se hablan entre ellos, y creo que por eso también a esto se debe el elevado número de indecisos, ¿no? Es decir, indecisos que está por encima del 20-22%, y esto es muy alto a este momento ya de elección. Bueno, pero en todo caso quedan 66, como hoy día quedan 66 días de campaña electoral, es decir, los próximos 66 días, tanto el oficialismo como la oposición tienen que salir a enamorar, tienen que salir a seducir, tienen que salir a proponer a la gente. 66 días que van a ser intensos ya en cuanto a conocer el programa, los dimes y diretes que contrae o que trae apareja justamente este tipo de eventos. ¿Cómo se ve desde el movimiento del socialismo, don Henry Párraga, estos resultados a los que hacía de referencia acá don Iván Arias? Sí, es que lo que sucede es que viene haciéndose estas encuestas de manera periódica y la tendencia de estar ya en un 39, casi pisando el 40%, a nosotros nos da tranquilidad porque estamos llegando a ese voto duro y recién nosotros estamos comenzando el tema de la campaña, ¿no? Por este lado, si nosotros solamente vemos las encuestas del eje central, donde la diferencia es mucho mayor en el caso de en Santa Cruz, estamos punteando Cochabamba y La Paz. Entonces, esto nos está mostrando que vamos a ir consolidando un gobierno que en 66 días obviamente lo vamos a tener. Tenemos algunos departamentos que estamos un poco bajos, el caso de Tarija, Potosí, Chuquisaca, pero que en cuanto a población no es muy significativo, digamos, el padrón de Tarija llega alrededor del 5% del padrón nacional. Entonces, esto nos permite a nosotros un poco más solidificar el proceso y apuntar bien a lo que vamos a hacer el tema de la campaña. Por su lado, creo que el tema de la oposición es que la oposición tiene su oposición dentro de ellos mismos. Segundo, no se están mostrando como una alternativa política, yo creo que a este sector descontento del ciudadano. Y esto tiene que ver porque no son proyectos políticos sólidos. O sea, son proyectos políticos que funcionan como atentados electorales desde el principio o desde el 2006 cuando nosotros somos gobierno. O sea, me refiero a que el 2006 aparecen con un nombre como Convergencia Nacional, termina la campaña, pierden y chao. El 2009 aparece el famoso Podemos, termina la campaña, también chao. El 2014 agarra y nos vienen como Unidad Demócrata, termina y chao. Ahora aparecen como Comunidad Ciudadana, están como Bolivia dijo no, pero vamos a estar seguros, termina la campaña y también van a desaparecer. Entonces no hay proyectos políticos estables, y esto no solamente se refleja en el nivel nacional. En Tarija tenemos lo mismo, hay proyectos políticos, creo que el único que ahí se está parando y no termina de derrumbarse es Camino Democrático al Cambio.
pero después todos los ejercicios políticos como el propio UDA, que no han tenido esa capacidad de sostenerse incluso al interior del departamento. O sea, una gobernación que no tiene una asamblea y adentro tiene una bancada. O sea, esto demuestra que no existe esa confianza por parte de estas autoridades que son los que ponen los candidatos. O sea, la tan ansiada renovación no está llegando a Tarija. Perfecto. Entonces, Pero los datos ahora, son... ¿qué es lo que sucede? Usted bien hablan de esta coyuntura, cuál es la posición del oficialismo y también de la oposición en este caso, pero ¿qué pasa con el árbitro? Las críticas han sido permanentes, reiterativas, y se fustiga mucho esta doble postura que asume cuando hace prevalecer una normativa para un caso y otra normativa para otros casos. ¿Cómo lo entendemos? El 69% de la gente considera que el Tribunal Electoral no es confiable. Es decir, es un tribunal electoral que, además, ¿no?, así como su presidenta se disfraza de mujer de pollera y luego se pone vestido, cambia así, igual que la presidenta, una vez saca una ley, otra vez pone otra ley, no es nada confiable. Pero a pesar de eso, la gente ha decidido ir a las elecciones. Es decir, los partidos de oposición no solamente tienen el desafío de enamorar, seducir, conquistar a la gente, sino desde ahora organizar el control electoral. Es decir, ante un tribunal electoral, ante un arquero bombero, ¿no?, que utiliza el VAR, su propio VAR, aunque en Bolivia no hay VAR como ese árbitro que no hace su propio VAR, ¿no?, pero para bombear a favor del gobierno, la gente a pesar de eso está yendo a elecciones y por lo tanto lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer la ciudadanía es organizar el control electoral. Es decir, la tarea es gigantesca, la tarea es muy, muy dura. Y básicamente en Tarija el gobierno no va a aceptar perder. Porque acá, según estas encuestas, les va muy mal. Ganamos en Tarija. Les va muy mal. O sea, el MAS le va muy mal acá. Entonces van a tratar de revertir, porque al frente tenemos un gobierno que hace simulacro de elección. O sea, no cree en las elecciones. O sea, en realidad usa las elecciones para perpetuarse en el poder. Y en la medida en que esas elecciones le favorezcan, sí, va a respetar. Pero en el momento que no le estén favoreciendo, va a tratar de revertir esa situación a como dé lugar. Porque también el 65% de la gente dice que Evo Morales no va a respetar los resultados. Hay escepticismo. Hay mucho escepticismo en el órgano y en el propio gobierno. ¿Se está trabajando adecuadamente por parte del Tribunal Electoral sobre esta coyuntura política electoral que está viviendo ya nuestro país? Son órganos totalmente independientes, Iván, vos sabrás de esto, pero siempre mantienen un nivel de coordinación. O sea, eso pasa en todos los gobiernos, no es una novedad, digamos, con nuestro gobierno. La coordinación entre órganos independientes tiene que estar, porque la sociedad así lo exige. Pero volviendo un poco a lo que decía en el caso de Tarija, yo creo que aquí el más perjudicado es Carlos Mesa, porque con semejante oposición, pero yo creo que esto tiene que ver la mala elección de sus candidatos, que es también Comunidad Ciudadana. Están con un 27%, con un aparato montado desde la alcaldía, un aparato político montado desde la gobernación, porque la alcaldía y la gobernación de Tarija parecen unas casas de campaña. Todavía necesitan lo mismo desde el otro lado. Nosotros arrancamos con 17%, sí, pero estamos recién en Tarija, un poco tarde está arrancándose el tema de la campaña electoral. Entonces, pero en el nivel nacional lo que sucede es que el ciudadano está acostumbrado a verle Evo entregando obras, y es parte de la gestión, o sea, no es parte que se utiliza todo el aparato para hacer política. Pero hay que también reconocer que se ha intensificado en estos últimos días tomando en cuenta claro, esta... Lo raro sería no verle Evo Morales entregando obras. Yo creo que ahí la gente un poquito, pero no, todos los días el presidente entrega una obra aquí, una obra allá. Sin embargo, creo que esto, en la medida que las encuestas vayan marcando tendencia, obviamente van a ir separando este sector de indecisos que en Tarija es alto. Que el primero esté con 27, el segundo esté con 17, sumado todo creo que no llega ni al 50%. Entonces quiere decir que un 50% de la población en Tarija está indecisa. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde creo que los sectores políticos, en este caso nosotros como Movimiento Socialismo, también vamos a apuntar para poder convencer a través de las propuestas electorales. Le invitamos a usted, amigo televidente, que participe también, que nos haga conocer su opinión, su criterio sobre lo que estamos debatiendo en este instante, analizando con nuestros invitados. Ya lo sabe, que se comunique con nosotros a través de Facebook y de esta forma podrá también participar haciendo conocer sus inquietudes. En torno a lo que se hablaba, Tarija en el escenario nacional, sin lugar a dudas, tiene importancia, pero más importante es más del 70% del padrón electoral que está concentrado en las ciudades del eje central. Hablamos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz, que de acuerdo a estas entrevistas o a estas encuestas, estaría teniendo una inclinación por el movimiento al socialismo.
Pero yo no bajonaría tanto el peso de Tarija. Son 4 senadores. Es decir, están en todos los departamentos es 4, pero aquí son 4. Y 4 senadores pueden marcar la diferencia en el Senado para que tengas mayoría o tengas 2 tercios. Por lo tanto, esta es una plaza importantísima. En diputados son 11, ¿no? Los diputados que tenemos acá, 11 diputados. Es decir, son 11 diputados que también tienen su peso. Es decir, en cuanto al voto, quizás no es significativo, pero sí en cuanto a su composición en la Cámara. 11 diputados más 4 senadores marcan la diferencia a favor o en contra. Entonces, es muy importante el desempeño que pueda tener aquí tanto el oficialismo como la oposición. No bajaremos. Pero creo que Tarija va mostrando una tendencia muy interesante en el sentido de que aquí está expresándose el descontento contra un gobierno que durante todos estos años lo único que ha hecho es castigar a Tarija. Se ha metido a sus finanzas, ha sacado leyes para dividir el departamento, porque discúlpeme, la ley de autonomías para el Chaco no es para hacer un Chaco poderoso, simplemente era para cortar la hegemonía del departamento y dividirlo en 2. Es un departamento castigado y esos resultados están mostrando el cansancio, el hartazgo y el castigo que le están dando al gobierno, ¿no? Entonces creo que la oposición aquí en Tarija, mucho más que en otras partes del país, está en mejor posibilidades de marcar la diferencia y de dar realmente un mensaje muy fuerte. Ojalá lo aprovechen, ojalá lo demuestren, porque claro, no basta tener la preferencia, la gente quiere carácter, quiere decisión, quiere calle, quiere propuestas. Entonces creo que la campaña está empezando. Seguramente voy a tener el gusto de volver de aquí a un mes para ver, porque yo creo que la próxima encuesta, que seguramente va a ser de aquí a un mes, ya nos va a decir casi como tendencias definitivas. Ahorita hay que ver, los caballos están en, disculpe que utilice esa expresión, no que no sean caballos los candidatos, sino que... Es una forma estoy diciendo, es como los caballos están partiendo, hay uno que está adelante, pero no quiere decir que siempre el primero termine primero, es decir, vamos adelante, empecemos, y ahora hay que sacar las mejores artes, hay que sacar las mejores propuestas, las mejores actividades para seducir a la gente. Y entre las opiniones que ya van llegando, la gente que se va comunicando con nosotros señalan, para el movimiento socialismo, ¿es posible ganar en Tarija? ¿Creen que podrían ganar en Tarija? El movimiento socialismo ya ganó en Tarija en las últimas 2 elecciones. O sea, por eso tenemos la mayoría parlamentaria. O sea, el MAS ya ganó en Tarija en 2 elecciones. Sin embargo, yo coincido, o sea, no es restarle importancia al padrón electoral de Tarija funcionalmente a su representatividad. Pero como se está marcando el tema de las tendencias, yo creo que en un mes más, como dice Iván, vamos a tener mucho más claro el panorama y seguramente iremos subiendo en el nivel nacional. Entonces aquí es donde el ciudadano tarijeño tiene que pensar si vale rifarlo ese 5% que te hago mención. Si vale rifarlo en el sentido de que seguir apoyando a un proyecto político opositor que no te garantiza a vos que va a ganar las elecciones, pero vas a tener en el Parlamento esos 11 diputados, esos 4 senadores, pero con los cuales la población tarijeña no está de acuerdo, que son los funcionarios o exfuncionarios de la propia gobernación del municipio. Entonces, aquí es donde la población tiene que marcar para que pueda renovar Tarija sus cuadros políticos. Porque la política no es mala, los malos son los políticos y es hora de cambiar y tenga que nacer una nueva renovación política. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este entorno que se va centrando ya sobre estos comicios electorales? Cuando escuchamos a un dirigente de la Central Obrera Boliviana decir que se va a aportar por parte de los trabajadores entre un 1 y 3% de su salario, cuando dirigentes campesinos advierten con inclusive tomar acciones cuando no se llegue a los 2 tercios en la Asamblea Plurinacional, ¿cómo se está vislumbrando este panorama en medio de esta encrucijada ya con dardos que van siendo lanzados de uno y otro lado? Una lacra. Esa Central Obrera Boliviana es un desastre. No tiene nada que ver con lo que fue en sus tiempos gloriosos la Central Obrera Boliviana. Se ha vuelto una sucursal, se ha vuelto una célula, se ha vuelto un grupúsculo que lo único que hace es levantar la mano a favor del gobierno. No defiende los intereses de los trabajadores. Dígame, ¿qué defiende? Ahora pidiéndoles a los trabajadores aportes, a ver, para el partido de gobierno, el partido que tiene más plata y les está sacando plata para ese partido. Es una sinvergüenzura de buen tamaño. La COP realmente ha dejado de ser lo que era, se ha vuelto una célula, ya no es una cosa independiente.
Una pena, yo prefiero no opinar, porque hoy día va a salir una denuncia, ¿no? Fíjese, las centrales obreras departamentales, la boliviana, más la Confederación de Campesinos, han recibido en sedes sociales, en autos, en hoteles, más de 100 millones de bolivianos del programa Evo Cumple. Es una sinvergüenza, se han vuelto empleados del gobierno. Entonces, lo que digan esos señores me viene como que viene el apoyo de cualquier funcionario. Esas instancias han dejado de representar a los trabajadores. Sin sentido, dice don Henry Padilla, acá, licenciado. Es que yo rescato, ¿verdad?, la Central Obrera en sus tiempos de gloria, como es de conocimiento incluso, pero estaba pues contra los gobiernos de la dictadura, contra el modelo neoliberal, contra los gobiernos de Gonzalo Sánchez, de Carlos Mesa, que formaba parte también de estos gobiernos. Pero ahora no, pues la Central Obrera está pues con el gobierno, o sea, es parte del pueblo, es parte de la cogobernanza. O sea, ¿contra quién se tiene que rebelar? Tiene que formar parte pues en las decisiones políticas. O sea, ¿qué más conquistas de los trabajadores que lo ha hecho nuestro gobierno? El tema del doble aguinaldo, el tema del seguro, o sea, un montón de avances significativos que se ha hecho. Entonces, lógico pues que la Central Obrera tenga que estar de la mano con su gobierno. Es algo que nunca se ha podido construir, es algo que cuesta entender, porque el tema del MAS, el tema de este proceso va mucho más allá de una sigla política. Entonces, necesariamente este proceso abarca y necesita la inclusión pues de sectores como la Central Obrera, organizaciones representativas o personalidades en este caso, que le vayan dando un poco más de forma y un poco más de horizonte a una línea política. O sea, ya va quedando un poco atrás, digamos, lo que es el MAS respecto a la necesidad política de construcción de Estado que apuntamos hacia adelante. Perfecto, nos quedamos con esto. Hay muchos temas todavía para seguir hablando, muchos otros apuntes. Finalmente, entre los que se comunican con nosotros señalan, agradecen la presencia de Gabán Arias, le dicen que tenga buena estadía en Tarija, además que tiene importancia porque va a estar participando en la presentación. Estamos haciendo, hoy he venido para esto, voy a comentar esta propuesta que me parece que mira, más allá del tema político, mira al futuro. Programa de diversificación productiva para el desarrollo del departamento de Tarija. Es la idea de cómo ya dejamos de depender del gas y pasamos más bien a pensar en una economía diversificada, en una economía cambiar nuestro chip, basando en el conocimiento, la economía naranja. Entonces vamos a estar desde las 9:30 comentando y presentando este plan, que creo que es un buen aporte, no solo para Tarija, sino para el país en conjunto. El país tiene que pensar de otra manera. Necesitamos diversificar nuestra economía. Como siempre, un gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, lo propio, don muchísimas Henry Padilla. gracias. Gracias a ambos. Igualmente. Ha sido interesante conocer estas dos perspectivas, estas dos miradas sobre nuestro entorno político al momento. Gracias una vez más.